domingo la final está Adrián Buñer para comentarnos un poco qué pasó este fin de semana. Adrián, ¿cómo estás? Hola Nicole, hola Ernesto, Lisandro y bueno, Rodrigo. En vivo, en el estudio. Sí, vos sabés que cuando da el ok Lisandro ahí que vamos a salir al aire, sí. Se me vino el 2013 cuando arranqué acá en la mañana, ¿no? Lindo estar en el estudio en vivo, ojalá pudiéramos estar más veces en vivo. La verdad que estar en Radio Integral es algo emocionante y bueno, te lo hace sentir la gente, ¿eh? Por ahí nuestro producto se conoce los domingos, pero en la semana de Integral ya hace unos metros te dicen, che, ¿por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hicieron tal cosa u otro? Bueno, esto es Radio Integral. Fútbol de liga, ya tenemos finalista, Nicole. Bien. Rojos y tricolores están en la final. Equipos que, a ver, en la tabla anual habían salido, en este caso Peñarol tercero y Atlético Maciá cuarto, que tuvieron que jugar tipo un repechaje porque los mejores clasificados, Ferro de Mansilla y Atlético Tala, esperaban en semifinales. Atlético Maciá tuvo que arrancar nada más y nada menos que con el clásico, a un solo partido, lo gana 1-0 Atlético Maciá, y Peñarol con Unión Solense que lo gana bien, lo golea 5-1. Pero digo, en los números creíamos que Ferro y Atlético Tala, que eran los campeones además, que esperaban fresquito ahí en semifinal, podían estar en la final de este torneo Copa. No fue así, la lógica no estuvo así. Tanto Atlético Maciá sobre Ferro de Mansilla y Peñarol sobre su clásico rival Atlético Tala fueron dignos ganadores de la serie. Hablo de serie porque ya se jugó 2 partidos ahora. En cuartos de final era uno solo y en semifinal ya en ida y vuelta. Atlético Maciá gana muy bien la serie, la gana acá en Maciá 2-1. Y el día domingo en Gobernador Mansilla, en el Hugo Brondino, fue claro dominador del partido y merecedor del triunfo, con un golazo de uno de los Monti, en este caso Lucas, su capitán. Son 3 hermanos Monti. Por suerte para los relatores hay uno que no juega, pero la gente de Atlético Maciá pero hay 2 que sí. Hay 2 que sí. Imagínate, ya tenés casi todo el equipo. Bueno, Lucas hace el gol y en el segundo tiempo Atlético Maciá lo domina, lo controla más al partido y la verdad que fue muy inteligente el planteo del profesor Andrés Izaguirre, moviendo las piezas ahí en el equipo. A ver, muchos me dirán, tiene la ventaja que conoce a todo Mansilla porque él fue formador de estos jugadores que están jugando hoy en Mansilla, hasta el año pasado técnico. Claro, él es y sí, algún secreto debe conocer, pero fue muy inteligente en adelantarlo a Schneider y anularlo al goleador del torneo, a Chaco Martínez, el goleador del año, perdón. Lo anula Martínez con Schneider le da otra presión al medio campo, otra dinámica, y bueno, Atlético mantiene el gran nivel de Vittorio Conti, de Solver, de los hermanos Monti. Se sostiene en esos nombres y gana bien, Un rojo que salió con Reguar en el arco, con Schneider, Estele, Albornoz, Monti, Silvero, Conti, Monti Luca, Diego Pacor, Galarza, Solver. Ingresaron en el primer tiempo Jung por Albornoz y en el segundo entró Alvira por Solver y el retorno del goleador de Lucas González, Antonio Cabral por Pacor. Salvo la ausencia de Santiago Terencio, del arquero, en los 18 jugadores que se presentaron en la lista el domingo, Atlético tiene el equipo completo. Yo creo que lo que quiere tener Izaguirre lo tiene. Lo tiene a disposición, tiene el plantel largo y la verdad que otra virtud que tuvo el domingo Atlético Maciá fue tener un recambio, un banco de suplente que te iguala o te mejora lo que pusiste en el inicio del partido.
equipo completísimo de Atlético Maciá. Yo creo que lo que quiere tener Izaguirre lo tiene. Él en el año por ahí estaba un poco, no molesto, pero no tenía la suerte que por lesiones, expulsiones, por razones laborales, de estudio, no tenía todos los jugadores. Bueno, ahora en la final los tiene. Bien. Semifinal ya los tuvo, ya los tiene. Esto es Atlético Maciá, que obviamente, como Peñarol, también clasificaron para la final en Sub-23. Así que doble final. Sub-23 y Primera División. De la misma manera. Los mismos clubes, la misma manera. Vamos un poquito a la vereda de enfrente. A la vereda de enfrente, sí, a Peñarol. Peñarol había perdido el clásico 2-1 como local, ante el último campeón, ante un Atlético Tala que venía levantando, que venía teniendo un volumen de juego. Le gana, ayer lo golea, el domingo 3-0 Peñarol. Según los colegas que estuvieron ahí, Raúl Cruz, Daniel Palacio, que estuvieron transmitiendo, bien ganado, con 2 goles de Keber, que es el goleador de esta copa, que tiene 6 goles, y un gol de un pibe Muñoz, un pibe de 15, 16 años que debutaba en primera. Son estas cuestiones que tiene Marcelo Machecho Bustamante, que te saca en los momentos complicados, en los momentos que tenés que sorprender, siempre te saca algún pibe de 15, 16 años. Es el único entrenador que sostiene lo que dice en el discurso de los jóvenes. A veces uno escucha discursos, sí, ponemos los chicos, pero cuando van perdiendo. Marcelo Bustamante lo puso en un clásico, jugándose la final. Una final de Copa, una semifinal que jugó con Atlético Tala, que después de 29 años no se enfrentaban en una instancia, en una instancia final. El que gana pierde, el que gana va a la final y el que pierde se queda ahí. Bueno, después de 29 años se encuentran en un playoff y lo gana Marcelo Bustamante con sus jóvenes, con sus pibes también. Los conoce muy bien, él los formó cuando estuvo en inferiores, conoce muy bien al club. Y de arranque, cuando le hicimos la nota ya en febrero o marzo, dijo: yo juego con los míos. Y cuando dice los míos, dice los jugadores formados en Centro Esportivo Peñarol. Y también nos dijo de cambiar la política de Peñarol, porque veía que había muchos jugadores de Peñarol en clubes, de los otros clubes de la liga. Entonces, como que se nutren otros clubes de Peñarol. Dio el caso de jugadores de Atlético Tala, que provienen de Peñarol. Atlético Maciá tiene 3 jugadores de Peñarol: Terencio, Galarza y Silvero. 3 jugadores formados en Peñarol. Terencio más joven, en caso Galarza y Silvero son jugadores ya de experiencia, con otro rodaje. Y así vos viendo, Unión Solense tiene 5 o 6 jugadores de Peñarol. Entonces, para cerrar lo de Marcelo Bustamante, para mí un gran trabajo de Peñarol, que se ve ahora no solamente en la plantilla de Peñarol, sino en otros clubes de la liga que fueron formados en el Centro Esportivo Peñarol. Está arriba Peñarol en ese sentido. Después hay que analizar inferiores, cómo están las inferiores hoy en día, qué clubes están predominando el fútbol infantil, pero en la realidad de Primera División es Peñarol. ¿Por qué digo esto? Para que aquel que nos está escuchando, que por ahí no conoce mucho a Peñarol, bueno, que conozca al rival de Atlético Maciá. ¿A qué rival se enfrenta Atlético Maciá? Y hablando de enfrentamiento, sí, vamos a los números, Nicole. O sea, los números que tienen que ver en los enfrentamientos entre estos dos clubes. Sí. Jugaron en la Apertura y en el Clausura. Bien. Jugaron 4 partidos en total. En el Apertura, en el primer partido de la Apertura, en el Oscar Orlando Régora, salieron 0-0. Un partido chato, aburrido, nosotros lo estuvimos transmitiendo. En la sexta fecha de la Apertura, en Rosario del Tala, gana Peñarol 2-0. Arranca el Clausura. En la primera fecha de Clausura, en el el 2 de enero, en Rosario del Tala, gana Peñarol nuevamente 2-0. Y el último partido que jugaron fue la sexta fecha del Clausura, donde iba ganando Peñarol 1-0 y a lo último lo empata Atlético Maciá. A ver, así como en la semifinal hicimos los números de Ferro Mansilla, Atlético Maciá, donde predominaba Atlético Maciá, sí, acá predomina Peñarol.
predomina Peñarol, Atlético Macías no le ha podido ganar a Peñarol. Bueno, esos son los números. Siguiendo con los números, tenemos un Peñarol que fue subcampeón en la apertura y Atlético Macías en el cuarto lugar. 15 puntos sacó Peñarol en la apertura, 13 Atlético Macías. En el clausura tenemos un Atlético Macías y un Peñarol que sacaron los mismos puntos. Sacaron 14 puntos. Le gana Atlético Macías porque tiene un poquito más de goles a favor, pero sacaron 14 puntos. En la tabla anual, ¿a qué llamo tabla anual yo? Apertura y clausura. Porque es la tabla que todos los equipos jugaron la misma cantidad de partidos. Ya, si seguís sumando ahora, hay equipos como Martín Fierro, Sola, Atlético Tala, Ferro Mansilla, van a jugar menos partidos que Peñarol y Atlético Macías. Pero en la tabla anual, Peñarol sacó 29 puntos, salió tercero de la tabla anual y Atlético Macías salió cuarto con 27. Es decir, que en el año un rendimiento casi igual y parejo de los dos. Estamos hablando que a nivel número vienen parejo y a nivel número hay una supremacía de Peñarol. Eso, vamos a ver si los números valen o no cuando suene el silbato el domingo acá en los Carlos Rolando Révora y cuando suena ya el próximo domingo en la otra ciudad. Si te parece, Nicole, dale, para no dejar nuestras voces solamente, vamos con las voces de los protagonistas. Por supuesto. Vamos en este caso a escuchar la palabra del entrenador de Atlético Macías. Habíamos hablado con los chicos de por ahí, saben que los partidos no se merecen, los momentos no se merecen, pero nosotros teníamos que tener algo de eso. No podía ser que con tanto trabajo, como trabajan todos, pero nosotros sentíamos que estábamos con todo, que se nos habían escapado así situaciones o posibilidades así por poquito. Yo creo que no había que dejarlo pasar, laburamos mucho, nos rompimos mucho el raste, así que bueno, felicidad a Ferro, porque la verdad que lo que jugó Ferro hoy no lo vi jugar en mucho tiempo. La verdad que arriesgando desde el fondo, jugando con tres, se animaron a jugar, nos insistieron, nos apretaron en todas las líneas. Creo que el Ferro sigue laburando de esa manera, va a volver a hacer lo que dejó hace poquito nada más, que tuvo la chance del bicampeonato y tuvo chance hasta ahora en la semi. La verdad que es un partidazo terrible, no nos dejó jugar, eso todo es difícil cuando nos presiona así de esa manera, pero después encontramos la manera de jugarle, nos quedó cómodo y no nos preocupamos por eso, digamos. Dijimos, bueno, no juguemos, vamos a jugar otra cosa. Y lo veníamos también trabajando en la semana, así que si no se puede jugar tenemos que hacer otro tipo de partido. Y teníamos que mantener ese 1-0 que teníamos de ventaja y bueno, y gracias a Dios tener ese gol de Lucas Golazo nos dio esa tranquilidad que bueno, nos llevó hasta el final, jugar con un aplomo terrible y la verdad que creo que lo merecimos. Todos bravos, nos vamos a tener que estudiar las 2 semanas porque va a ser bravísimo. A partir de mañana hay que empezar a mirar los partidos y estudiarnos los dos. Macho nos conoce bien, nosotros lo conocemos bien a ellos. No hemos tenido los mejores partidos contra ellos, pero bueno, esto es una final y nosotros así como preparamos la de Ferro, que fue un partido distinto, también vamos a preparar ese de Peñarol y si Dios quiere vamos a tratar de estar lo mejor posible a la altura de la final. Bien, ahí lo escuchábamos a Izaguirre. Sí, bueno, ojo, bueno, cada cual que se rompa lo que quiere romper, ¿no? Pero ojo con lo que se rompe. Lisandro, ayúdeme usted ahí. Bueno, nos conocemos mucho, dice con Marcelo Bustamante. Así que bueno, se lo vio, vos sabés que lo sentía Izaguirre en esa entrevista, pero también cuando lo vi en dirigir ahí en la cancha, lo sentí que está completo en el sentido, él internamente, interiormente, después de todo lo de este año que no sabíamos si Atlético arranca o no arranca, ¿viste? Como las baterías, cuando se lo llevas a Bufa ya, ¿viste? Cuando Bufa te dice, ¿y qué pasó? Y no sé si arranca, y Atlético estaba así, arrancaba. Siento que Atlético arrancó, porque el equipo lo transmitió y Izaguirre lo transmitió en su expresión. Y hablando de jóvenes, no solamente Peñarol tiene jóvenes en su plantilla, Atlético Macías le ha dado Izaguirre la oportunidad a varios pibes, pero en este caso se la jugó por Mauricio Monti, un pibe que entró a jugar en primera a 15 años, tiene 16, muy jovencito, pero tiene una personalidad y un carácter de un tipo grande, y es el hombre que maneja el equipo, nada más y nada menos. Es el hombre que en el medio campo conduce las acciones y el hombre que va al frente a la hora de recuperar la pelota. Fue elegido la figura del partido y nos decía lo siguiente.
Partido durísimo, sabíamos que venir a la cancha iba a ser mucho choque, la cancha muy despareja, nada que ver a lo que estamos acostumbrados nosotros y por abajo casi ni se podía jugar. El gol lo hizo Lucas, pero sí, como que recuerdo fue un pase cruzado y la agarra ahí medio 3D, medio carambola, no sabes cómo dijiste sinceramente. ¿Qué? Entonces, entre ellos, no, Peñarol es muy difícil, más que nada por cancha, pero no tenemos nada que ganado porque no tenemos ahí, pero no, Peñarol tiene muy buenos jugadores de buen pie. Buenos jugadores de buen pie, dice a lo último. Sí, tiene buenos jugadores de buen pie por Peñarol. Son tantos los Monti que Marcelo pensaba que era él el que había hecho el gol y dice, no, fue Lucas el que hizo el gol. Por eso le tira el centro al hermano ahí. Y él es Mauricio. Y falta Matías. Así que decí que Karen no juega al fútbol, la hermana. Si no, tendríamos 4 Monti en la plantilla para relatar. Bueno, ya está. Me queda para esto decirle que se va a confirmar el horario. La primera final es en el Oscar Orlando Reura y la segunda en el Estadio 2 de enero. ¿Por qué? Porque en la tabla anual Peñarol clasificó mejor que Atlético Maciá, por Bien. eso definen en su cancha. Así está la cuestión. Hablar un poquito de Marcelo Bustamante, del clásico, seguramente en la semana. Ya Marcelo a ese estilo ha tirado un poquito de frases, de frases que a Lisandro le gusta trabajar sobre esas frases, esas declaraciones. Ya vamos a ir entrando en el biribiri. En el biribiri. Claro, tenemos toda la semana, se vienen las pero hay biribiri. Bien, perfecto. Y Marcelo, cierro con esto, Marcelo Machecho Bustamante es un hombre que cuando se para a dirigir en el Oscar Orlando Reura, causa un poquito de nerviosismo en la hinchada, en algunos jugadores, sabe manejar los ambientes para que se enoje el rival. Con su presencia, con algunas cuestiones, la mayoría de veces dentro de lo reglamentario. Así que bueno, ese biribiri lo vamos a ir dejando más para el jueves, viernes. Por último, tuvimos una renuncia de un técnico de la liga y... Renuncia en la entrevista. En la propia entrevista. El entrenador de Ferro de Mansilla, Bruti, Juan Manuel Bruti, Marcelo es un tipo que se trepa al tejido, enseguida se va a hacer las notas. Ahí tengo un comentario. Sí. Estamos acreditados como medio en la liga, en la seguridad deportiva, un partido que fue tranquilísimo, todo el mundo ve el trabajo, lo escucha el trabajo nuestro. Marcelo Vera está por encima nuestro en los años, en el conocimiento que no solamente me hacía en todo el departamento. Marcelo Vera es Marcelo Vera. En la experiencia. Termina el partido, un partido que terminó bien, el perdedor dio la mano, no hubo, pero nada. Ningún drama. Ningún drama. No lo dejaron entrar a la cancha, por eso perdimos un montón de notas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le decían? Y no, que estaban los árbitros todavía dentro de la cancha, que no puede entrar ningún periodista. Tuvo que dar la vuelta a manzana por el otro lado, por el sector donde está la puerta de los árbitros. Habla con los árbitros, obviamente que lo conocen, pero sí, Marcelo. A todo esto perdimos 20, 25 minutos que se nos fueron la mayoría de los jugadores. Por eso quedaron las notas que quedaron y en el caso de Isaguirre, que es ahí de Mansilla, lo teníamos ahí, y Mauricio Monti, que nos hizo el aguante un poquito. Pero digo, dentro de la ley todo, o sea, nos pidieron acreditación estaba, y después está la otra acreditación que es el conocimiento, en este caso de Marcelo. Esa es una credencial muy válida. Por Marcelo a nosotros nos abren todas las canchas porque lo conocen en todos lados, más de 20 años en el periodismo. Sí. Digo, y Marcelo tenía su credencial en el pecho también. O sea, no es que fue... Ponerle que no lo conocieran, que Marcelo estaba tuñado. Sí, igualmente. Tenía la credencial con su documentación. No digo nada más, no. Fue el agente de seguridad que estaba ahí en Mansilla. Bueno, Marcelo va ahí y logra la nota con el entrenador de Mansilla, que en la nota nos dio la primicia. Mucha gente de Mansilla no sabía, se enteró ahí, y nos decía lo siguiente sobre su renuncia. A ver.
No vamos a continuar, yo por lo menos ya le avisé a los chicos, pero no hay nada raro, solamente me sumo este año para dar una mano, no se lo dije al presidente todavía, pero comunicar a los chicos recién. Como te decía recién, creo que más allá de quien esté de este lado de la raya acá afuera, hay material para seguir compitiendo. No sigo por cuestiones personales de tiempo mío, además que me lleva mucho tiempo de trabajo y después de venir entre semana y los domingos, los fines de semana a la cancha, pero como te decía, los chicos, hay grupo bárbaro y creo que Perro va a seguir peleando porque siguen surgiendo chicos desde abajo y este año casi sin buscar jugadores, se sumaron los chicos de Galarza que me habían llamado para venir y sumar, como me dijeron así, y la verdad que sumaron. En realidad nosotros no buscamos a ninguno, pero ellos vinieron, hicieron parte de esto y agradecidísimo a todos, agradecidísimo a ellos, a los cuerpos técnicos, a los que me acompañaron en el cuerpo técnico, la verdad que gente que quiere mucho al club, destacar el trabajo de Jorge Izaguirre, del profe, ese trabajo duro de toda la semana lo hace él, sinceramente. Yo me dedico a armar el equipo, no, pero el trabajo importante, serio y a conciencia lo hace el preparador físico, que es Chore, como decimos nosotros, Jorge Izaguirre, que seguramente va a continuar, hace 10 años que está de preparador físico y seguramente, espero por lo menos yo que siga porque hace un trabajo fantástico realmente con los chicos. Todavía no se lo dije al presidente, dice. Estaba atrás. ¿Se entera en ese momento también? Estaban en la cantina y por eso el presidente entró y bueno, después quedaron hablando. Fue una escena que él le comunica al plantel, el plantel se va, nosotros vimos que ya el plantel nos pasó, esta es la segunda vez que nos pasó cuando renuncia Oliver Herr. Vos te das cuenta en los climas de los vestuarios, no te digo que había mala onda, pero te das cuenta cuando hay una noticia... Tensión. Yo, mientras Marcelo hacía otras notas, observaba ese movimiento pero bueno, los tomó por sorpresa porque, a ver, Fer Bruti, la primera vez que dirige, ni a inferiores había dirigido. Era un colaborador, como papá, como exjugador. Se va Andrés Izaguirre, que si te vaya Izaguirre es como, no sé, en su momento se fuera Roberto Vittori Atlético Maciá cuando dirigió en el 80, que ganó todo. Se te va Izaguirre. Y bueno, dirige Bruti, campeón, después del año 78 de la Liga de Tala, le da el campeonato en primera y en segunda división. Subcampeón en el Clausura, pierde ahí por un gol, por no le hace un gol, pierde con Atlético Tala. Y llega a semifinal con Atlético Maciá. Una campaña bárbara, el mejor equipo. Yo lo tiré el otro día. Si Central tiene una copa, ¿cómo no va a tener Mansilla una copa? Si es el mejor del anual. Y bueno, seguramente él tiene unas empresas, cuestiones que tienen que ver con su compromiso personal de laburo. Son técnicos que no cobran. Casi todos los técnicos de la liga no cobran. Y que lo hacen por amor a la camiseta. Y cierro esto lo de Mansilla. Él hace hincapié en Jorge Izaguirre, que no es Andrés, que es otro profesor, que es el profesor de educación física que hace la preparación física hace 10 años. Tuvo en todos los procesos de todos los entrenadores que pasaron por Mansilla. Y yo noté como diciendo, es momento de Jorge Izaguirre. Chore, el sobrenombre. Noté como que él, en su noticia, en su anuncio, por dentro de un deseo, ojalá continúe, pero no como preparador físico, me parece que lo deja ahí picando para que es el momento de que él sea entrenador. Bueno. Así que bueno. Veremos qué sucede. Completísimo, así que... bueno, tuvieron de todo. Tuvimos de todo ahí. Y después, bueno, vamos a tocar un tema que realmente nos dolió, pero lo vamos a analizar en el grupo que tenemos la transmisión. Viste qué lindo cuando filmás los partidos, la gente lo ve, que quedan las notas. Uno no puede ir, pues no puede viajar, justo ese lo ves en vivo. Lo ves en tu casa. Lo ves en vivo, las personas lo ven después, cuando quieren, editan, los entrenadores, los jugadores ven. Sí. Tenemos en el canal de AM Soluciones, hasta teníamos la transmisión del día de la elección. Hubo gente que no le gusta hacer las cosas por derecha o no sé qué, que contrató bots y nos bajaron el canal. Mira. O sea, todo el material de estos 5 años que nosotros teníamos clásico. Y cuando uno hace ese material, está el que edita, el que está en el sonido, el que está el otro día conectando la antenita a internet, el que filma, el que relata, el que comenta, la gente que te escribió, Virginia Uiati, que te escribió de España.
es como que si en el archivo de la radio de un día para otro te lo prenden fuego. Y bueno, hicimos el descargo en YouTube. Y bueno, fuimos a la parte legal y nos encontramos que hay gente que no sabemos quién, que se contratan bots, así como contratas bots, que algunos suman cosas, otros sí, como contratan para comprarte seguidores, claro, para tu emprendimiento, por ejemplo. Los bots funcionan así. Pero en este caso para hacer un mal. Claro, en este caso utilizaron los bots para denunciar que nosotros tenemos haciendo, por ejemplo, no sé, material prohibido, que nunca lo hicimos, obviamente, fueron las transmisiones. Después vamos a hablar bien sobre el tema, pero la verdad qué triste. Perdimos todo porque, te digo, 5 años que hemos andado por todos lados, por cada cancha. ¿Qué queda? Uno ve por amor al deporte, además y a la información, a la comunicación. Exactamente. Que uno lo ve a Chirola, el otro día se vio un clásico o los materiales de Chirola. Sí. Estos que nosotros hacemos, quizá hoy no tanto, pero imagínate dentro de 10 años. Está la historia el ahí. pibe Monti, por ejemplo, que hoy tiene 15, se ve 15 años va a tener 30. Y bueno, se perdió. Se perdió porque hay alguien que o no le gusta nuestra cara o no le gustó el seguimiento que tenía nuestra página. La verdad que ya estábamos en 2.500 usuarios que vinieron solitos, se suscribían, mejor dicho. Un promedio de 2.000, 3.000 visualizaciones por domingo. Nada, vos sabés que más allá de algún canje comercial que teníamos, qué sé yo, la satisfacción era ver, che, ¿cómo anduvimos? ¿Cuánta gente nos vio? ¡Ay! Los 5, los 6 nos poníamos contentos, o decíamos, che, hay que mejorar, se nos cortó la transmisión varias veces, o dijimos mal tal cosa. Perdemos todo, los clubes, todo. Nada, después vamos a hablar un poquito más de eso. Dale. Me fui recontra de tiempo. Te vamos a tener que echar, Adrián. Me fui recontra de tiempo. Muchísimas gracias. Nada, para lo que sigue, Nicole, anduve en el vóley del Belgrano, en el hockey del Martín Fierro, tengo mucho material de hockey. Dale. Hay mucho para hablar en la semana. Así que bueno. Bien, listo. mañana seguimos. Entonces. Mañana seguimos. Perfecto, Gracias. Muchísimas gracias. Adrián Buñer con los deportes, en este caso, bueno, el fútbol en la Liga de Tala fue domingo de semifinales, próximo domingo ya comienza la final. Así que estamos muy de cerca, siguiendo toda la información, tenemos más info para el resto de la semana. 38 minutos pasaron de las 10 de la mañana, actualizamos la temperatura con la cooperativa León Sola, 27 grados la temperatura actual en Maciá, la humedad de un 39%, la máxima prevista para hoy de 31. Auspicia